Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, y esta semana ha estado muy movida en temas periodísticos y noticiosos por cuenta de la decisión del Ministerio de Minas y Energía y de Hacienda con respecto al precio de la gasolina en Colombia. Este precio ha venido durante más o menos 6 meses subiendo constantemente, y esto se debe a que el gobierno ha estado tratando de reducir el déficit que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en Colombia. Para este mes de marzo hay una novedad. Veníamos con incrementos de 200, 300, 400 pesos, pero para mayo fue de 600 pesos, que ya pone el precio del galón de la gasolina promedio en ciudades de 12,000 pesos. ¿Aguantará el bolsillo? Vanguardia Podcast. De esta manera, de acuerdo con este precio del repunte de 600 pesos, vamos a ver que el precio promedio de la gasolina pasará de 11,167 pesos a 11,767 pesos en Colombia. Entre tanto, el precio promedio de venta al público de la CPM o diésel en Colombia se va a mantener en 9,065 pesos como ha venido durante los últimos meses. Entonces, ¿por qué sube la gasolina en Colombia? Consultamos a Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, quien precisa que el aumento del precio de la gasolina es una medida impopular, pero al mismo tiempo es un acto de responsabilidad para las finanzas del país, un acto de responsabilidad social y ambiental. Esto nos dijo Luis Fernando Mejía en el segundo gran foro de la Asociación Colombiana de Gas y Petróleo en Barranquilla. Nosotros consideramos que lo que está haciendo el gobierno en términos de aumentar el precio de la gasolina es una decisión responsable desde el punto de vista fiscal, social y ambiental. Es una medida impopular. Naturalmente a nadie le gusta que suba el precio de la gasolina, pero solo el año pasado el costo de los subsidios relacionados con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles superó los 30 billones de pesos. Lo que ha hecho el gobierno es una medida responsable, lo ha hecho gradualmente. Falta todavía ajustar el precio de la CPM. Entiendo que no se puede hacer ahora por los impactos en la inflación, pero es una medida, de nuevo, que ratifico que si bien es impopular, es absolutamente responsable porque el país no puede continuar con un déficit anual superior a los 30 billones de pesos subsidiando el precio de los combustibles, que entre otras cosas va en contravía de las señales que tiene que dar el gobierno justamente para la transición energética. Entonces, lo que viviremos en mayo en el país será un precio del galón de la gasolina subiendo de manera gradual, pero esta vez un poco más acelerada, con un aumento de 5,4% con respecto al precio que vimos en abril. Mientras tanto, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali ya superan el tope de 12,000 pesos por galón de gasolina. Mientras tanto, ciudades como Bucaramanga todavía no llegan a ese tope, pero se acercan. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué estamos viendo a partir de este mes de mayo? Y es que, según expertos como Sergio Cabrales, experto en hidrocarburos, nos precisa que el 22% del precio de la gasolina corresponde a impuestos. Este dato es para ver qué va a pasar con la fórmula del precio de la gasolina respecto a los impuestos que paga, como el impuesto nacional, el IVA, el impuesto al carbono, el margen distribuidor mayorista y la sobretasa. Cabrales nos dice que si no se cambia la estructura del precio del galón de la gasolina, Colombia tendría que subir aproximadamente 3,660 pesos más para llegar a 15,830, que es el precio que, según sus cálculos, no tiene subsidio del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, mientras que si se reestructura ese precio y eliminando los impuestos, serían más o menos 2,580 pesos por galón. Colombia solo tendría que subir 1,000 pesos. Pero vayamos a ver qué nos dice el Ministerio de Hacienda, qué dice su nuevo ministro Ricardo Bonilla sobre subir el precio de la gasolina y mantener el precio de la CPM. Esa es la razón por la cual el precio de la gasolina va a seguir subiendo todos los meses responsablemente. Repito, tenemos un déficit de 4,700 pesos con el precio internacional. En diésel tenemos un déficit de 8,800 pesos. No lo vamos a tocar. Estamos mirando cómo se va financiando el Fondo de Estabilización y en algún momento habrá que volver a revisar el tema del diésel, pero cuando ya tengamos más controlada la inflación. Por lo pronto, lo que esperamos es que la inflación de alimentos siga bajando y en este momento solo pese la inflación de gasolina, y cuando ya la tengamos controlada o estén asimilados los precios,
volvemos a mirar el tema del diésel. El déficit era 36 billones, hoy está en 32. Necesitamos también controlar la inflación y ese afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos de a pie, de los de menores recursos, porque ahí está la carga y está el transporte masivo. El tope máximo al que debemos llegar es aproximadamente 16.000 pesos, pero eso se va a llegar en año y medio. Vamos a examinar la situación. Obviamente ya estaba acordado este incremento y era un poco para tratar de pagar más rápidamente el déficit del FEPEC. Yo sigo con el acuerdo que ya había, lo vamos a revisar, vamos a mirar las cifras de inflación de los últimos meses y sobre todo las cifras de inflación de lo que vamos a tener en mayo y junio para poder saber hasta dónde empezamos a tocar. Lo que realmente va a ser importante para poder volver a hablar del tema es que ya estemos en una senda descendente de inflación y entonces lo que se haga en materia de combustible pese lo menos posible. Vanguardia Podcast. De esta manera, el Ministerio de Hacienda da algunas luces de lo que está pasando. Lo que buscan es disminuir ese impacto fiscal del Fondo de Estabilización de Precios, que es significativo, respecto a las dinámicas de los precios internacionales de los refinados, los cuales han aumentado durante los últimos años y meses debido a factores internacionales como el precio del petróleo y el nivel del riesgo global que ha afectado la tasa de cambio en Colombia. Esta cartera, la de Hacienda, dicen que Colombia sigue teniendo su precio de gasolina y de diésel más barato en Latinoamérica debido a ese fondo de estabilización que ha mitigado también la presión inflacionaria de los incrementos de los precios del petróleo y sus derivados en los últimos meses. Y para ahondar en más detalles, Tomás González, ponente en el segundo gran foro de la ACP, de la Asociación Colombiana de Gas y Petróleo, también nos da detalles de qué pasa con el término fiscal y ambiental del precio a la gasolina. Pues que uno no puede evitar que la camioneta muy grande a diésel no tanquee con gasolina subsidiada. Recibe la misma cantidad de subsidio por galón una persona estrato 6 que una persona estrato 1. La misma. Y esto no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de equidad. Y si uno lo mira desde el punto de vista ambiental, menos, porque combustible barato estimula el consumo de combustibles fósiles. Si estamos en un entorno de transición, ¿por qué tenemos gasolina barata? Políticamente es difícil. Con la pandemia, la distorsión de la pandemia y luego la guerra, se nos explotó ese diferencial al punto que el año pasado cerramos con más o menos 34 billones de pesos de déficit. La reforma tributaria iba a recoger más o menos un poco más de 20 billones de pesos. Entonces nos gastamos reforma tributaria y media en mantener la gasolina y el diésel barato. 34 billones de pesos. ¿Se acuerdan cuánto costaba cobertura plena? 7 billones. Y lo de la leña otro tanto. Ahí uno lo que tiene que pensar, aquí hay fuentes de financiación. Es difícil, pero por lo menos planteemos la conversación. Porque yo estoy seguro que la gente preferiría, sobre todo la que está en condiciones de vulnerabilidad más grande, preferiría que le dieran ese apoyo no en subsidios a la gasolina, que lo dieran de otra manera. Vanguardia Podcast. De esta manera, según Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, estos incrementos deberán seguir a lo largo del año para ir tapando ese déficit fiscal a cuenta de los subsidios a los combustibles, lo cual supone, según él mismo ha dicho, escalará el galón de la gasolina a 16.000 pesos. Seguiremos hablando sobre esto porque es un tema que impacta el bolsillo de los colombianos, que lo ajusta y lo aprieta cada vez. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros estos minutos y recuerden activar las notificaciones, suscribirse a su plataforma de podcast favorita y calificar este episodio con 5 estrellas para que estos contenidos le lleguen a más personas. Nos oímos en una próxima ocasión. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander.